Vida. Qué gozo poder saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes. Nuestro tema para hoy: dificultades extremas, ¿cómo enfrentarlas? Vamos a estar hablando de eso en esta mañana, esperando que pueda ser de bendición para su vida. Oramos pidiéndole al Señor que use este programa para llegar a ustedes con edificación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios, por la oportunidad que nos das de poder llegar a muchas personas a través de este medio. Te pedimos que uses, Señor, este tiempo para bendecir y edificar a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra sea como ese fuego que purifica, ese martillo que quebranta la roca, Padre, en el nombre de Jesús, y esa palabra que nos edifica, nos alienta y nos inspira, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar con el tema dificultades extremas, cómo enfrentarlas. Y leo la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 hasta el versículo 10, donde dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bien, sé que es una palabra profética. Desde luego se refiere a la nación judía, los israelitas. Ellos se sentían en cierto sentido como muertos, como personas sin esperanza, como personas sin salida. Por eso Dios en una visión lleva a Ezequiel hasta este valle. Y esta palabra nos trae a nosotros como reflexión de esas dificultades que nosotros vemos, esos problemas que nosotros vemos que son de carácter extremo. Yo sé que hay situaciones normales, situaciones cotidianas que nosotros podemos enfrentar, que nosotros podemos vivir, pero hay situaciones que se vuelven extremas, como el caso ¿verdad? Que se enfrenta aquí. Tal vez
nuestras dificultades no sean tan extremas como las que enfrentó Ezequiel y estar en medio de un valle de huesos secos y huesos secos en gran manera, como dice la palabra, todo un desierto, toda desolación. Ahí lo que hay es muerte, ahí no hay esperanza. Entonces tal vez a nosotros nos toque enfrentar dificultades así tan parecidas, pero no por ello dejan de ser complicadas y a veces hasta abrumadoras. Sé que nos toca enfrentar luchas, nos toca enfrentar dificultades que se vuelven abrumadoras para nuestro ser, para nuestra vida. Muchas veces nos encontramos metidos en dificultades que no sabemos tampoco cómo llegamos ahí, a ese lugar. No sabemos cómo llegamos ahí, ni por qué llegamos ahí, mucho menos cómo salir de ahí. Hay veces que estamos en situaciones que no sabemos cómo terminamos metidos en ese lugar y mucho menos sabemos cómo lograr salir de ese lugar. Ahora, quiero responder algunas preguntas basadas en este pasaje y en algunas pautas que veo yo aquí en Ezequiel 37 que creo que son de bendición para nuestras vidas. La primera es, ¿por qué enfrentó Ezequiel ese tipo de dificultades y qué tipo de dificultades eran? Desde luego vimos en el capítulo 37 versículo 1 y 2 que nos dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Estamos viendo que la dificultad es donde hay un valle de huesos, hay un lugar donde hay muerte, donde lo que hay es desolación. Y tal vez nosotros no estemos enfrentando ese tipo de problemas, pero no por eso nuestros problemas dejan de ser complicados y dejan de ser difíciles. Lo siguiente que vemos aquí es que fue Dios quien puso a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Y uno se pregunta, estamos hablando de un hombre de Dios, es consagrado, pero luego Dios lo va a ubicar en un lugar para que haga ministerio. Pensemos en una persona que va a hacer ministerio y al lugar donde lo van a poner todo lo que hay es de desolación, y todo lo que hay es muerte. Tal vez usted sea pastor o tal vez usted es un líder de grupo familiar y a usted le ha tocado la zona más difícil, ¿verdad? Y todo lo que usted ve es desolación, todo lo que usted ve es muerte. ¿Por qué no llevaron a otro hombre? ¿Por qué lo pusieron a él en ese lugar? Y leo en estos primeros versículos, hay tres palabras que me llaman la atención. Dice, me llevó en el espíritu. 2, me puso en medio de un valle. Fue Dios que lo llevó, fue Dios que le puso, y luego dice, y me hizo pasar cerca de ellos. Es decir, fue Dios que lo está llevando, Dios que lo está poniendo en ese lugar. Yo sé que uno se puede preguntar, ¿por qué Dios me ubica en un lugar así? ¿Por qué Dios me pone en una situación como esta? Yo sé que es difícil experimentar el dolor ajeno si uno nunca ha estado en esa condición o si nunca lo ha percibido de primera mano. Es bien difícil que uno se pueda identificar con el mal ajeno a menos que uno haya pasado por la misma situación. A Ezequiel Dios lo lleva hasta ese lugar para que pudiera ver de primera mano lo que estaba pasando con la nación judía. Y claro, lo hace ver como una situación extrema. Yo sé que a veces nos encontramos en dificultades, no por causa de nosotros, sino también por causa de otros. Ezequiel llegó a ese valle no por causa de él, no porque él hubiera cometido un error, no porque él hubiera pecado, no porque Dios lo estuviera disciplinando, sino por causa de esos huesos secos, sino por causa de ellos. Uno tiene que preguntarse cuando
enfrenta una situación difícil, preguntarse, ¿estoy aquí por mis propias decisiones? ¿Estoy aquí porque yo tomé un camino equivocado y he venido a parar a esta situación? ¿O he llegado a esta situación porque hay algo que Dios quiere transmitir a través de mi vida a otros? Porque sé que cuando uno enfrenta batallas en la vida, uno tiende a cuestionarse por qué razón está donde está. Y si uno es el responsable o si uno tomó malas decisiones, la culpabilidad puede llegar a nosotros. No siempre los problemas que enfrentamos o las dificultades que enfrentamos es porque hayamos tomado un camino equivocado o porque hayamos pecado. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Fue Jesús que les dijo, vayamos al otro lado, y ellos entraron en la barca al mar, pero cuando estaban en medio fueron azotados por una tremenda tempestad. Ellos estaban siguiendo la voluntad de Cristo, ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, vino esa situación. Y aquí vemos a un Ezequiel en un lugar donde hay muerte, donde hay desolación, y lo ponen ahí y lo ubican ahí. En ese lugar, y uno puede preguntarse, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy metido en este lugar? ¿Por qué estoy metido en este valle de huesos donde solo lo que hay es desierto, donde todo lo que hay es muerte, donde todo lo que hay es desolación, donde no hay vida, donde aquí todo es desesperanza? Y uno puede preguntarse por eso, pero probablemente Dios lo tenga ahí para que usted sea bendición para otras vidas. Sé que algunos están metidos en graves dificultades, no por voluntad de Dios, sino por decisiones que tomaron, pero igual podemos usar esas dificultades para ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Puede ser que usted sí se equivocó, sí tomó decisiones equivocadas, sí hizo lo que no debía, pero puede usar esas dificultades también para ver la mano de Dios. ¿Por qué no arrepentirse? ¿Por qué no arreglar esa situación en la que está viviendo el día de hoy? Lo siguiente que vamos a ver es lo que debía hacer Ezequiel frente a esas dificultades. Leemos del versículo 3 al 6. Y dice la Biblia, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios llevó a Ezequiel a ese valle no para que se quejara de la gravedad del asunto o para que se sentara a llorar a la par de esos huesos. Tampoco para que sacara estadísticas, tomara fotografías de la situación. Que a veces uno cuando enfrenta una dificultad, a veces lo que tiende a hacer, voy a documentar lo que está pasando. Como muchos hacen cuando está pasando una situación, lo que hacen es que toman una foto o hacen una estadística de lo que está, hacen un resumen de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Dios no llevó a Ezequiel a ese lugar para que se sentara a llorar, para que se sentara a quejarse de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Dios lo que le dice a Ezequiel, le dice, Ezequiel, van a vivir esos huesos. Trata de preguntarle a Ezequiel para ver si tiene la fe que se requiere. Tal vez usted está en una situación y Dios viene y pregunta,
¿Crees que vas a salir de donde estás? ¿Crees que esta situación se puede revertir? ¿Crees que es un problema que tiene solución? Le está preguntando a Ezequiel, le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel le dice, hay una versión que dice, Señor omnipotente, tú lo sabes. Le está diciendo, tú eres todopoderoso. Aquí la Reina Valera del 60 traduce así, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, Ezequiel le está diciendo, creo que depende de ti. Tú puedes hacer cualquier cosa. Ezequiel no tiene dudas de que Dios es el que sabe si puede revertir una situación o no puede revertir una situación. Así de que solo Él puede revertir una situación extrema, pero hay algo que debemos de saber, que somos nosotros los que podemos provocar que eso suceda. Y lo que Dios le dice a Ezequiel que debía de hacer es, le dice, profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre esos huesos. No le dijo, llora sobre esos huesos. No le dijo, quéjate, lamentate sobre esos huesos. No le dijo, haz una marcha sobre esos huesos, alrededor de esos huesos. No le dijo, haz una protesta sobre esos huesos. No le dijo, levanta un movimiento sobre estos huesos. No, Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos. Lo que Ezequiel tenía que hacer parecía de locos. Hablarle a huesos secos. ¿Acaso escuchan los huesos? ¿Acaso tienen oídos los huesos? Cuando Jesús vio la higuera y fue hacia ella, le habló a la higuera y le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la higuera, cuando escuchó esto, se secó. Cuando uno ve esta palabra de profetizar, le dice Dios en el versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Les puedo testificar que en una ocasión yo tenía una situación de salud. Había ido ya a un médico y bueno, se estaba poniendo un poquito complicada la situación. Me había hecho algunos exámenes ya y me dijeron que un último examen que me había hecho aquí en la ciudad, me dijeron que de no salir algo en ese examen tenía que visitar un especialista, que no había ni aquí en La Paz ni tampoco en Comayagua. Cuando yo recibí de regreso el examen y me dijeron tiene que visitar a un especialista porque no le encontramos nada y necesitamos saber, porque era tremendo. Tenía más de un mes de estar adoleciendo y había hecho varios exámenes y pues no salía nada. Yo recuerdo entré al baño un día que iba a ducharme y entonces le hablé a mi cuerpo, así como estoy diciendo este pasaje hoy, que dice, le dijo Dios a Ezequiel, le dijo, profetiza y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo le hablé a mi cuerpo. Puede parecer raro, loco, solo le digo lo que yo hice. Le hablé a mi cuerpo y le dije, escucha palabra de Jehová. Y cité Isaías 53, versículo 5, que dice, por las llagas de Cristo fuisteis sanados. Estaba declarando la palabra, estaba profetizando una palabra. Porque ¿qué es profetizar sino declarar la palabra? La palabra
que Dios ha dado para esa situación que nosotros hemos enfrentado. Y yo hablé y recuerdo tenía más de un mes que no se detenía ese malestar, pero yo me olvidé después de eso, y después de 3 días me doy cuenta de que yo no tengo absolutamente nada. Eso pasó entre el 2009 y hasta el día de hoy no ha vuelto ninguna dolencia, ninguna enfermedad. Dios hizo el milagro en mí y puede hacerlo con usted. Yo he visto cómo Dios opera de distintas maneras. Esta es una forma en que Dios opera, hablándole a los huesos secos, hablándole a esas circunstancias. Porque, amados, las situaciones adversas, las dificultades extremas, no se cambian hablando de ellas, sino hablándoles a ellas, pero hablándoles lo que Dios dice sobre esa determinada situación. Y desde luego uno tiene que hacerlo primero en fe y segundo en obediencia a lo que Dios ha dicho. Porque ¿qué es lo que estoy llamado a hacer yo en una determinada situación? Lo que Dios me dice en su palabra. Ezequiel lo que hizo fue hacer lo que Dios le mandó. Había una dificultad, había un valle de huesos secos, secos en gran manera. Y Dios le dijo a Ezequiel: háblales a esos huesos, háblales, profetízales, diles lo que yo voy a hacer, diles lo que yo voy a hacer con ellos. Y es lo que debemos hacer, lo que Dios dice que va a hacer con nuestras situaciones. Debemos de creer lo que... ¿Por qué instamos tanto a que usted lea la palabra del Señor? ¿Por qué animamos a los creyentes a que lean constantemente la Biblia? ¿Por qué? Para que sepan qué es lo que Dios dice respecto a nuestras situaciones y a nuestras condiciones de vida. Para que sepamos lo que debemos de hablar, lo que debemos de hacer en un momento determinado. Por eso le digo, uno puede, cuando enfrenta una dificultad, uno puede comenzar a hablar de ello, de lo mal que está, llorarse, quejarse, lamentarse. Pero a Ezequiel Dios le dijo: háblales, háblales. Comienza a hablar, comienza a declarar la palabra del Señor. Y cierro con este punto. ¿Hasta cuándo debía Ezequiel detenerse de hacer lo que Dios le mandó? ¿Hasta cuándo? Porque uno puede comenzar y dice, no pasa nada, no sucede nada, ya lo he hecho, pero no sucede. Quiero leer desde el versículo 7, Ezequiel 37, dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Y claro, comenzaron a unirse los tendones, los huesos, pero dice que hubo un ruido. Sé que a veces a nosotros nos gusta el ruido, nos gusta la bulla, nos gusta la pompa, que se viralice todo a través de las redes, nos gusta el ruido. Pero el ruido no es suficiente, y hay quienes se conforman con el ruido, se conforman con la bulla, pero no esperan a que el milagro sea hecho completamente. Porque el versículo 8 dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Uno no puede hacer nada con esqueletos, porque los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, de manera que había un poco de esqueletos. Después la piel subió, pero solo habían un poco de cadáveres, sin espíritu. Y a veces hay en nuestras congregaciones personas que solo son los bultos, son cadáveres andando, porque no tienen vida espiritual en ellos. Y a veces uno se conforma. Y yo sé que la iglesia de hoy muchas veces estamos viendo un montón de personas en las congregaciones, pero solo son cadáveres, porque no tienen espíritu. No se congregan cuando pueden, cuando quieren, cuando tienen tiempo, y no hacen nada por el reino de Dios. No son un ejército de Dios,
no son un ejército de Dios, no son el cuerpo vivo, dinámico de Dios, solo son cadáveres. Necesitan espíritu. Y entonces dice la palabra en el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Y eso es lo que necesitamos, que la iglesia ya no sea solo un valle de esqueletos o un valle lleno de cadáveres muertos andando, sino personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas del Señor en sus vidas. ¿Cómo revertimos nosotros situaciones difíciles? Hablándoles a ellas. No sé qué situación esté atravesando este día usted. No sé cuál sea el problema, no sé cuál sea la dificultad, no sé cuál sea la lucha que ahora mismo está enfrentando, pero usted no lo va a arreglar llorando. No lo va a arreglar yéndoselo a contar a otro, porque es lo que hacemos muchas veces, o muchas veces esperar la ayuda de aquel compañero que es muy amigo nuestro, o aquel que tiene influencia, o aquel pariente que siempre nos echa la mano. Ponemos la esperanza en el brazo de carne cuando deberíamos confiar en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Hoy es una buena mañana para que usted pueda confiar en lo que Dios puede hacer en lo que está enfrentando hoy. Y en el nombre de Jesús oro en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro por las personas que hoy mismo están enfrentando dificultades que son extremas en sus vidas, que no saben qué hacer, Padre. Pero ahora, como tú le dijiste a Ezequiel, háblales a esos huesos secos. Padre, ahora les hablamos a esas enfermedades, que escuchen la palabra del Señor, que por las llagas de Cristo han sido curados, esos cuerpos son sanados en el nombre de Jesús. Que esas familias donde hay división, hoy viene la armonía en el nombre de Jesús. Como dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y declaramos esa palabra, Señor, en el nombre de Cristo. De tu palabra que tú suplirás todo lo que hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Tú provees y suples, Señor, esas necesidades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final de esta audición de su programa Sembrando Vida, esperando que haya sido de edificación y de bendición para usted. Por hoy solo me resta decirle que Dios le bendiga y que tenga un feliz día. ¿Te gusta actuar, hacer reír a los demás o te apasiona el canto? Te invitamos a nuestro casting para estas categorías. Teatro, comedia y canto. En donde estaremos en las ciudades de Comayagua, La Paz, Marcala y Ciguatepeque. Para participar puedes escribir al 9703-1804. O también puedes estar pendiente de nuestra programación en MultiTV. ¡El show